buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar de nuevo compartiendo otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Uno tiene relación con algo que hace sufrir a la gente, agua y luz. Y para eso convocamos al presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, y al presidente de la SAP, el ingeniero Natalicio Chase. Ya están con nosotros. El otro bloque vamos a hablar acerca de lo que podría pasarle a Paraguay en materia económica, en materia diplomática, si es que no cumplimos con el Gafi, que tiene que presentar este año, toma examen a Paraguay y hay que ver qué resultados tenemos de esa toma de examen. Van a estar con nosotros Rubén Ramírez, ex canciller de la Nación, y el ex ministro de Hacienda, el economista César Barreto. Por supuesto, el tema crisis de Venezuela también vamos a enfocarlo, porque tenerlo a Rubén Ramírez y no tocar el tema de Venezuela sería imperdonable. Y el último bloque vamos a hablar con el abogado de los Zacarías. ¿Cómo van a sacarla las castañas del fuego? Le vamos a preguntar al doctor Ricardo Preda. Son los 3 temas que le proponemos. Y antes de ir al corte, les propongo a mis invitados, saboreen, por favor, Café Lavazza. Un excelente café, tiene cuerpo, sabor, aroma. Después de la pausa, ya estamos con el debate. ¿Qué tal, ingeniero Pedro Ferreira, presidente de ANDE? ¿Cómo anda? Pero muy bien. Dentro de todo este estrés que estamos pasando todos, ¿verdad? Poco causado por el déficit de inversión de todos los años anteriores, principalmente en lo que es distribución, y también un poco por los altos calores que hacen que se demande una cantidad increíblemente superior a otros años. Estamos con un enero 4 grados por encima del enero del año pasado, y estamos con demandas máximas en este enero muy por encima del orden de 16, depende de cómo uno calcule, 16% por encima. Un crecimiento de ese tipo nunca se vio, ¿verdad? Y estuvimos analizando, y el principal problema es el tema del aire acondicionado, que todo el mundo quiere usar. Y obviamente se prende y coincide la hora de uso de todos, y también usamos un poco de más, ¿verdad? En el sentido de que usamos a 16 grados, a 17 grados, y no es necesario. 24 grados, 23 grados es muy confortable. Entonces hace también que esa demanda sea explosiva. Y la gente quiere su confort. Compró para eso su aire, quiere usar, quiere disfrutar, y cuesta transmitir a veces las ideas a todo el mundo. Y por otro lado, ¿verdad? Estamos haciendo grandes inversiones. Nosotros vamos a subir las inversiones en distribución de 50 millones de dólares año a más de 200 millones. Estuvimos todos estos días muy dedicados a hablar con los contratistas, discutir, ver entre todos cómo vamos a poder hacerlo de manera que todos compitan y todos puedan subir la capacidad de reacción en más o menos 4 o 5 veces en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué tal, ingeniero Natalicio Chase, presidente de SAP? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. ¿Y cuál es la situación de la SAP? Porque si de alguien se acuerdan en este verano, son de ustedes dos. Sí, bueno, es la misma situación que ANDE, es una deficiencia hasta peligrosa de inversión de los últimos años, que hizo que el crecimiento poblacional no haya sido acompañado por las inversiones en el sector de agua y cloaca y saneamiento. Entonces hoy estamos soportando esta situación que es repetitiva de los últimos años, pero con estas temperaturas, como dijo el presidente de ANDE, es aún peor. Nosotros creemos que el nivel de inversión que debió hacerse en los últimos años, de un promedio de 100 millones de dólares por año aproximadamente para el sector, se hizo cero. ¿Cero? Cero. ¿Durante cuántos años? Y durante muchos años. Muchos años. Prácticamente desde que terminó el plan director de agua no hubo una inversión importante en el sector. Entonces ahora el Ministerio de Obras Públicas está invirtiendo en saneamiento, en cloaca,
en el desarrollo de diferentes ciudades, pero en lo que corresponde a agua no ha habido mucha inversión. No ha habido. Bueno, ¿y cuánto necesitan? Es decir, pero, a ver, vamos a ir por parte, para determinar responsabilidades. Sí. Porque finalmente, ustedes como son la cabeza, todo el mundo les achaca a ustedes, pero esto viene de antes, y de mucho antes, realmente. Nos mintieron durante muchos años, dijeron que se hacían inversiones, dijeron que vivíamos en un paraíso, que estábamos progresando, pero no era así. Hoy día, así para estar a la altura de lo que se necesita para el Paraguay del 2019, la ANDE, ¿cuánto tiene que invertir ya? Y si tuviera el recurso, ¿cuánto debería invertir y en cuánto tiempo estamos bien? Debe invertir urgentemente en distribución y en transmisión, más o menos 230 millones en distribución y 220, 230 más en transmisión. En generación, que también hay que empezar a invertir, podemos eso hacerlo más adelante. O sea, no estamos apurados. O sea, hay un 450 a 500 millones de dólares al año que tiene que ser invertido. ¿Por cuánto tiempo? Y eso tiene que ser por 10 años. Por 10 años. Pero el efecto positivo ya se va a ver en 3 años en forma muy notoria. Es decir, en 10 años necesitan la ANDE 4.500 millones de dólares. Sí, necesita, y en alguna medida parte eso ya está inclusive financiado, ¿verdad? Ya tenemos el financiamiento de parte de esa inversión, otra parte falta realizar el financiamiento, falta obtener el financiamiento, después hay que hacer también los proyectos. Tenemos ahora en el Parlamento 2 montos importantes, 144 millones de dólares que sale en estos días y 300 millones de dólares donde se tiene que decir cuál de las 2 versiones nomás de la ley, o sea, ya va a salir. O sea, nosotros tenemos ya asegurado inicios del orden de 500 millones de dólares aproximadamente más. Y con fondos propios estamos lanzando 2 licitaciones muy grandes ahora de obras, 90 millones de dólares en alimentadores en todo el país, en todo lo que son las grandes zonas del interior y también en Asunción, otros 88 millones de dólares en los ramales de esas líneas, y además ya está con financiamiento anterior, había inclusive licitado el gobierno anterior y comenzamos a finales de febrero o inicios de marzo las obras de sustitución de conductores en todo lo que es el área central y metropolitana. Ahí son 3 años de cambio de conductores. 3 años. 3 años. Un poco más en algunas zonas, porque hay 15 zonas donde todavía falta terminar el proceso licitatorio y ahí no sabemos si se van a pelear o no se van a pelear. Pero, porque el anterior, más de 1 año estuvo peleado el tema. El anterior gobierno no pudo cerrar, se le pelearon, porque así son a veces cuando las inversiones son grandes, los contratistas se pelearon entre ellos, uno reclama, al otro reclama y se pasó más de 1 año. Sí, famoso. ¿Y la SAP cuánto necesita? Bueno, en SAP somos mucho más humildes que ANDE en nuestras inversiones, pero no obstante también son importantes. Si me preguntas qué necesitamos hoy para resolver nuestro problema de agua en el Gran Asunción, nosotros necesitamos 30 millones de dólares para resolver todo el problema de agua del Gran Asunción. Un módulo más de la planta de tratamiento y algunos refuerzos en aductoras y bombas. Sí, teniendo en cuenta lo que dice, parece, no sé, parece poco comparado con lo que parece lo que poco, necesita, pero si nos preguntas... ¿Y por qué no pueden conseguir 30 millones de dólares? Bueno, una empresa que perdía 7.000 millones por mes es difícil obtener 1 millón de dólares, porque nosotros somos una sociedad anónima, Carlos. ¿Cuándo perdían esa cantidad de plata? Cuando asumimos nosotros. ¿Y ahora cuánto pierden? Ahora no perdemos. No perdemos. ¿Y cuál fue la diferencia? Con ajustes administrativos y el ajuste de la tarifa tenemos prácticamente alrededor de 10.000 millones positivos por mes. Encima que perdían 7.000, ahora ganan 10.000 millones al mes. Así es. Y aumentando un poco la tarifa y cuando hablas de mejoramos lo administrativo, ¿a qué te referís? Y recorte de gastos, ¿verdad? Mejores inversiones, eso hace que tengamos un mejor resultado. Pero si nosotros tenemos en cuenta, ESAP era una empresa sin ninguna planificación, ningún plan estratégico, no hay un plan para 10 días. Nosotros estamos terminando ahora el plan estratégico para 15 años, que vamos a tener el mes que viene, y si miramos la inversión que tenemos que hacer, ¿verdad? ANDE tiene un plan estructurado. ANDE es una empresa con un plan estructurado. ESAP tenía 0 previsión, porque si una empresa casi en quiebra, que no quebraba porque el Estado es el dueño, ¿verdad?
Ahora tenemos que llevar adelante todos los procesos. Nosotros estamos llamando a licitación dentro de 15 días, por primera vez en la historia de SAP, para la construcción de la cloaca de Fernando de la Mora, sin que el Estado nos preste ningún guaraní, a través de una inversión que estamos terminando con el Banco Continental, con un fideicomiso que se paga de la construcción de la cloaca. Claro. Y solamente va dirigido a los proyectos establecidos. Exacto. El pago de la cloaca paga la deuda en 8 años. Entonces, no toca nuestro capital operativo, no se endeuda el Estado y nosotros somos codeudor de esa operación, ¿verdad? Porque al final el usuario es el que paga el servicio. ¿Cuánto le cuesta al país la ineficiencia? En la ANDE, por ejemplo, la ineficiencia de la ANDE, en lo administrativo, en lo operativo, en la falta de distribución, en la compra verde, en los transformadores que se queman. Usted me hablaba antes de la pausa, ¿cuántos transformadores se queman al año? En un mal verano, 3 meses. El año pasado, a razón de 500 transformadores por mes, que no fue un verano caluroso, ¿verdad? 1.500 en 3 meses. Sí, pero ahí hicimos un cambio, un cambio de chip, ¿verdad? Este año hay más cortes, ¿verdad? Porque también cambiamos una forma de operar. Nosotros, antes, la mayoría de los electricistas dejaba sin protección el transformador para que aguante más y aguantar por eso más carga. Un transformador de 100 kVA, en vez de accionar cuando está llegando a los 100 kVA sus protecciones, le sacaban las protecciones y entonces a lo mejor aguantaba 120. Entonces había menos corte hasta que reventaba el transformador y ahí sí ya tenías cortes de a 8 horas. Nosotros cambiamos eso, bueno, en parte porque cuando recibimos teníamos en stock 4 transformadores, 4. Era imposible. Hoy en día tenemos 500, tenemos 400, o sea, ya tenemos capacidad de respuesta. Pero en un año, ingeniero, en un año, ¿cuántos transformadores se funden en un año? Y en ese orden aproximadamente, ¿verdad? Muchos de ellos evitables. ¿Más de 15.000 al año? No. No, porque en verano es lo que... en verano. Por eso digo, serán 2.000 y algo de transformadores. 2.000 transformadores, pero igual sigue siendo mucho. Es mucho. Pero, ¿se funden por qué? ¿Porque están mal hechos? No. ¿Cuál es el motivo principal? El principal motivo es la sobrecarga del transformador. Nosotros tenemos, en un momento dado, el transformador aguantó, por decir así, en enero del año pasado aguantó el transformador en nuestro barrio tranquilo. Pasó el año, todo el vecindario compró aire acondicionado nuevo, probablemente no declaró a la ANDE esos aire acondicionados, y todos prendemos el aire acondicionado el primer día de mucho calor, y todo va contra el mismo transformador, y ese transformador tiende a quemarse. Perfecto. Ese es el principal motivo. Es el principal. Ahora, pero el costo... Sí, pero el costo de una mala administración, por ejemplo, ¿cuánto es? Ahí ya entra la energía que te roban, lo que piratean, se cuelgan del vecino, es decir, el empleado que no trabaja las horas que tiene que trabajar. ¿Cuánto le cuesta eso a la ANDE? Ojo, te diría que hay unos $7 millones mes que se podrían evitar. ¿7 millones de dólares? Sí. Pero te doy el caso que a lo mejor para no agredir a nadie, para decir esto vamos a hacer y va. El hecho de poder conectar las dos centrales, que es una ineficiencia que hoy en día tenemos. El 9 de diciembre tuvimos que cortar gran parte de Lambaré, gran parte del país para pasar carga de Itaipú a Yacyretá, y después unos días después volvimos a hacer. Cuando tengamos interconectado ese tipo de ineficiencias no vamos a tener, y además vamos a tener la posibilidad de contratar mejor. Ese va a tener un impacto ya del orden de $1 millón mes, le calculamos nosotros. Solamente ese efecto. Los equipos que faltan para lograr eso no llegan a $12 millones. Pero para lograr comprar esos equipos, que yo por ejemplo no entendí por qué no se compraron, ¿verdad? Vamos a tener todo un proceso licitatorio. Estamos terminando conjuntamente con técnicos de Itaipú, de manera tal a conjuntamente hacer todos los cálculos. Son equipos principalmente de comunicación, que lo que hace es que cuando ocurre lo peor, alguna falla en el sistema, no le estire ese problema a todo el Brasil y a toda la Argentina.
Como de hecho varias veces ocurrió en el Paraguay, varias veces ocurrieron fallas en el sistema eléctrico brasilero que finalmente hicieron que en nuestro país nos quedemos sin energía. Entonces nosotros vamos a comprar esos equipos de comunicación que de alguna manera lo que hace es un sistema alarma. Este problema existe, muy bien. Antes que eso se propague, en milisegundos tiene que trabajar en automático de manera que no se propague el error. Eso tenemos que hacerlo, lo queremos hacer este año, máximo lo tenemos que hacer para el año que viene, pero ese va a ser un gran ahorro. El otro tema que tenemos que disminuir notoriamente son las pérdidas eléctricas y las pérdidas no eléctricas, las pérdidas no técnicas, que ahí hay un 6 millones de dólares aproximadamente de ahorro que se puede. No es tan fácil porque es cambiar el diámetro de los conductores, cambiar un transformador que está al límite, tiene mucho más pérdida que un transformador que está al 50%. Nosotros por eso estamos cambiando todos los conductores ahora de distribución, ya van a ser en su gran mayoría los que son desnudos de 150 milímetros cuadrados, los que son protegidos, que son la nueva forma que vamos a hacer las líneas de 185 milímetros cuadrados. Y eso va a bajar las pérdidas. Ojalá. ¿Y en ESAP cuánto se puede ahorrar? Bueno, los números de ESAP son bastante más chicos que los de ANDE, pero como son dos empresas de servicio, prácticamente tenemos los mismos problemas estructurales. A lo mejor más difícil en nuestra empresa porque tenemos menos capacidad de inversión, pero nosotros tenemos vamos a hablar de Gran Asunción, que es más fácil, tenemos aproximadamente estimados que tenemos 19.000 conexiones clandestinas. 19.000 conexiones clandestinas. Sí. ¿Cuánto representa eso de pérdida? Y representa aproximadamente el 7% de nuestra facturación. ¿Y cuánto el 7% de facturación mensual? Y es como 4.000 millones al mes. Casi $1 millón. Sí. Estamos por más de los $500.000 al mes más de de pérdida. $500.000 al mes. ESAP, a diferencia de ANDE, del 100% del agua que producimos, 44% del agua se pierde. Pero estamos muy lejos del estándar que es 25, 28. 28, 29. 28 que es el que se acepta. Un buen claro, número para. un buen número. Porque ir más abajo que ese número es más gasto que la solución. O sea, gastas más para mantener el número abajo. En algún que gobierno habían dicho que habían reducido a 30 y pico, 34 más o menos. ¿Qué pasó? Allá por 1998 más o menos sí. Se llegó a tener una bueno, contabilizada del orden de los 30%. Sí, ¿y qué pasó ahora para que vuelva otra vez a...? Y bueno, creció la red desmesuradamente y sin ningún tipo de planificación y control. Se perdió la sectorización que había para el control. Antes había 3 zonas de presión en Asunción, ahora hay una sola toda mezclada, ¿verdad? Entonces se perdieron esos controles y es difícil de controlar. El problema principal, por ejemplo, que nosotros tenemos en el Gran Asunción, para no hablar de otras ciudades, pero se repite en todas las ciudades, nosotros producimos 417.000 metros cúbicos por día de agua más o menos. Y el consumo está por los 490.000. Entonces, toda la periferia de la red, Mariano Roca Alonso, limpio, los barrios altos como Barrio Tacumbú, Barrio Obrero, 21 de septiembre, que tuvimos una manifestación ayer, no reciben agua. Hay una demanda reprimida. Una demanda, y no hay magia que podamos hacer porque el problema es estructural. Entonces, estamos... ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Con esas 3 plantas que van a...? No, las 3 plantas que estamos instalando, que comenzamos a construir hace 5 meses cuando llegamos, esas van a estar instaladas en 2 semanas la primera y en 40 días más la segunda. Eso soluciona el problema de Mariano Roca Alonso y limpio. Pero nos queda todo el resto. Entonces estamos buscando soluciones parciales. Estamos haciendo pozos para determinados barrios porque la solución final tiene más o menos 1 año y medio de construcción. 1 año y medio. Pero sí. Yo creo que si se le explica a la gente va a entender y va a colaborar inclusive. ¿Verdad? Pero si no se comunica, si no se informa. Pero esa insatisfacción de no tener agua 6 días de seguido, 5 días de seguido, no se puede tirar la cadena, no se puede bañar, no hay nada para tomar. Es difícil explicarle a la gente. Sí. Y hay también una realidad. Hay una clase media que se amplió al doble en un periodo, por suerte, en un periodo relativamente corto de tiempo. Esa genera mucha demanda, mucho más que antes, y a la vez es más exigente. Sí. Esa persona quiere vivir pero bien. No quiere volver al nivel anterior. ¿Para qué ahora tengo trabajo estable, tengo buenos ingresos y resulta que no puedo prender mi aire, no tengo agua para bañarme? Y es más exigente y nosotros no nos hemos preparado suficientemente para atender esa, ¿cómo se diría?,
ese mayor requisito de mejor servicio al cual debemos ahora abastecer. Estuve en San Bernardino, por ejemplo, Carlos, Sí. en una reunión con los que viven en San Bernardino, no los estacionales. Y ellos me explicaban, cada verano, hace muchos años, nos quedamos sin agua. Pero nos quedamos sin agua, ¿por qué? Porque San Bernardino es una ciudad que creció, SAP no acompañó ese crecimiento, ¿verdad? Y además tiene eventos ocasionales. Sí, El que fin duplica la de cantidad semana gente. hubo 30.000 personas adicionales en San Bernardino, que habrá sufrido Ande también, ¿verdad? Entonces, toda la terminal de la red se quedó sin agua 2 días, porque a diferencia de Ande, cuando baja el consumo, SAP tarda 1 o 2 días en llenar su sistema. Nos recuperamos enseguida el sistema, nos llevamos al punto óptimo de funcionamiento enseguida. Entonces, mañana hoy se terminó una planta de tratamiento móvil de 100 metros cúbicos hora y mañana estamos llevando para instalar en el lago para cubrir esa demanda, pero es, como te dije, un parche. Vamos a cubrir el consumo, permanente de la gente, pero esos problemas estacionales, así de... Y mientras tanto, cuando hay esos problemas estacionales, no se puede, mientras tanto se haya una solución definitiva, los camiones que puedan llevar agua para la gente San de la Bernardino, zona. En San Bernardino es difícil porque es gente de muy alto nivel adquisivo. No, pero digo acá por la zona. Y por la zona tenemos camiones cisternas y tanques instalados en las calles en todos los barrios que tienen problemas. Y, ¿Verdad? Pero tiene que salir la gente de su casa y sí, traer un balde para llevar a la casa, entonces Claro. es una incomodidad. pero es preferible hasta esa como me incomodidad dijo, no tener agua. hasta como me dijo la gente, es inhumano, ¿verdad? En el caso de electricidad, en el caso de San Bernardino, este fin de semana anterior llegamos a 32 megavatios. El máximo histórico fue 24 de San Bernardino. O sea, más del 30% creció en un año. Más del 30%. Eso realmente no nos esperábamos. Por suerte tuvimos un primer preaviso, como se dice, la primera semana de enero, y entonces nosotros sí tenemos un transformador móvil, desplazamos un transformador móvil que se colocó entre Altos y Loma Grande, y de ese transformador se descargó parte de la carga. En el mismo lugar donde hoy se está haciendo una estación que va a servir ya para el verano que viene. En el caso particular, hay hábitos también que van cambiando. A lo mejor es un tema muy interesante el tema del turismo interno. Estamos teniendo mucha demanda en la zona de Encarnación y todavía creemos que no llegamos al pico. Hubo un día que nosotros tuvimos que lo que llamamos aliviar carga. Después de mucho tiempo, y lo peor es que no se alivia carga. ¿Aliviar carga qué significa? ¿Apagar en algún lugar? Apagar porque en algún lugar para que otros tengan. Así es. Entonces, esos son casos extremos. Le pido mucho perdón a la gente de San Pedro de Paraná, ¿verdad? Pero tuvimos que sacar por unas horas porque si no explotaba todo, ¿verdad? Estamos haciendo los refuerzos que se puede desplazando carga hasta donde se pueda. Por eso también vamos sobre Yacyretá, no sobre Itaipú, porque si no tiene que dar toda la vuelta, hay mayores pérdidas, pero es más barato. Hicimos una serie de movimientos como para estar a la altura. Otro caso es Alberdi. Alberdi tuvimos que llevar un generador. Hoy yo estuve, porque tenemos el concurso de personas con discapacidad, que estamos entrevistando uno por uno a todos los que concursaron, 80 puestos. Hoy me tocó entrevistar a la gente de Alberdi, 2 de los 3 le entrevisté hoy, le preguntamos si mejoró o no. Y sí, mejoró en los últimos 15 días, tuvimos que llevar un generador, colocar un generador ahí, y es una zona no muy grande, entonces con un generador se puede paliar. Claro. Pero un lugar como Encarnación o como San Bernardino no se va a poder solucionar de esa manera. Bueno, y esa es la ventaja de la ANDE, Carlos, porque ANDE tiene de dónde estirar. Nosotros no, ¿verdad? Aunque está limitado también por su infraestructura de transmisión, pero tiene esa capacidad de aumentar su pico, de llegar a un pico máximo y crecer en la provisión de energía a medida que puede transportar esa energía. Nosotros tenemos una capacidad instalada que nos da la planta. Tomemos San Bernardino, 380 cúbicos por hora, y la demanda es 460. Tenemos que construir la planta. No tenemos forma de enfrentar esa situación. Tremendo el desafío que tienen ustedes dos. Sobre todo cuando incrementó mucho el caso de Luque, Villadela y la zona. Yo realmente me muero de vergüenza. No hay ni una explicación. Son barrios nuevos relativamente donde hubo mucha edificación. Eso mejoró todo.
pero la ANDE no hizo las inversiones a tiempo y estamos con graves problemas. Yo mismo vivo en Luque, no estoy en el lugar más crítico de Luque, pero tuvimos cortes de 5 horas en casa en 2 o 3 oportunidades. Un día llegó a 8 horas, que fue por tormenta, fue desde la siesta hasta las 11 de la noche. El último viernes fue 5 horas, pero hay gente que está mucho peor en Luque. Algunos funcionarios ya conocen dónde vivía a propósito de hacer. No. Puede ser y todo, no hay problema. No, yo le suelo bromear a la gente ahí de Luque. ¿Cuáles son las instrucciones respecto a su calle? Le digo, mire, en casa tiene que llegar, tiene que retornar el servicio rápido, pero después que el resto. Entonces, está bien. Bueno, señores, gracias por venir. Tienen un tremendo desafío. La gente está comunicándose. Quieren mejorar, quieren que se mejore el servicio. Tienen un gran desafío. Necesitan muchos recursos y van a tener que demostrar que además de buenos ingenieros son buenos gerentes y buenos economistas para conseguir esos recursos que necesitan para que agua y luz no falten en la República del Paraguay. Nosotros, yo particularmente quiero dar un mensaje, Carlos, aprovechando tu programa. El 100% de los reclamos de la gente que está con problemas en agua, estamos atendiendo, nos acercamos, estamos dando soluciones, aunque no sean definitivas, parciales, y bueno, y vamos a estar siguiendo así. Tenemos prácticamente 5 o 6 reuniones con grupos en diferentes barrios por día. Vamos a seguir así hasta que pase este pico de verano y se vuelva a restablecer el servicio como corresponde. Perfecto. Gracias por venir, Natalia. Gracias. ¿Me permitís un mensaje cortito también? Sí. Porque es una oportunidad única, un programa muy visto. Nosotros requerimos para mejorar el servicio algunas ayudas de nuestros clientes. Una de ellos es que podamos contar con el celular asociado al número de identificación de suministro. En cada factura la ANDE dice las 3 formas más fáciles de lograrlo. Debo decir solamente una, es leer el número de NIS que está por la factura, son 7 números nomás, se envía un WhatsApp al 0961-120-120 e inmediatamente uno está inscrito. ¿Qué es lo que eso permite? Que uno pueda empezar a tener contacto con el cliente, que él pueda estar seguro que no se le sobrefacturó y en el futuro, como en un barrio piloto que estamos teniendo ahora, que este lunes comenzamos en ese barrio piloto a hacerlo, cada vez que hay un problema también de falta de luz o de que vamos a trabajar en su barrio, le va un mensaje de texto, entonces la persona sabe a qué hora se va a ir la luz, cuánto tiempo, cómo estamos, y eso te tranquiliza. O a lo mejor está en tu trabajo, sabes que no hay luz en tu casa, a lo mejor te va por el súper primero y después recién te va por tu casa. Todo eso es la ANDE que soñamos, va a ser un proceso de 3 años aproximadamente, ya estamos en un lugar haciendo, pero necesitamos ese dato. Perfecto. Gracias por venir, ingeniero. Muchas gracias a usted. Bueno, a la vuelta, gracias Natalizo, a la vuelta de la pausa, ¿qué es lo que puede pasar con nuestro país si nos aplazan en el gráfico? Ya volvemos. Realmente es un placer estar con 2 exministros en esta mesa de debate. ¿Qué tal, doctor Rubén Ramírez? ¿Cómo anda? Muy bien, un placer estar contigo y con Gracias por aceptar la invitación. Don César Barreto, ¿cómo anda usted? Bien, placer estar de vuelta contigo. Gracias por venir y ya le aclaro que ya está su cheque, pues es permanentemente invitado acá como analista, ya es prácticamente compañero nuestro. Bueno, ¿qué puede pasarle al Paraguay? Vamos a comenzar con la economía. Económicamente hablando, si el GAFI le aplaza a Paraguay, ¿qué le puede pasar económicamente a Paraguay? Y bueno, amenazas tenemos muchas, ¿verdad? Pareciera ser que la amenaza tiene algo de realidad porque los bancos corresponsales a nivel internacional ya vienen dificultando mucho en los últimos 5 años la apertura de cuentas de corresponsalías. Cerraron algunos bancos, incluso cerraron cuentas de corresponsalía de bancos ¿Qué es una paraguayos. cuenta de corresponsalía?
En el sistema de pagos internacionales, ¿verdad? Cuando un importador paraguayo le tiene que pagar a su proveedor en China, por ejemplo, Sí. o en Alemania, la plata se tiene que girar de alguna forma para que llegue allá. Ujú. Y en ese proceso de girar la plata desde Paraguay hasta China o hasta Alemania, actúan bancos intermediarios, ¿verdad? El 80% de esas transacciones de intermediación de corresponsales se hacen en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, los bancos El americanos. 80%. El 80%. Los bancos americanos son O sea, el 80% Son de las confiables. transacciones. Y han desarrollado un sistema de interconexión. Estos sistemas de corresponsalía finalmente son contratos que uno tiene que desarrollar en el transcurso de los años, digamos, ¿verdad? Ellos han desarrollado estas relaciones ya en los últimos 50, 60 años. Entonces, está muy establecido. Aparte, la economía americana es la más grande del mundo, su sistema, su mercado de capitales es el más profundo del mundo, o sea, que tiene características que hacen de que finalmente los bancos que están allí dominan el sistema de ¿Y pagos cuál es el problema en los internacionales. últimos 5 años con la Y el problema de los últimos 5 años es de que han habido multas importantes para estos bancos porque dejaron pasar transferencias de dinero que venían del narcotráfico, por ejemplo, algunos bancos, en México, por ejemplo, hubo varios casos en los últimos 5 años, y las penalizaciones eran de $300 millones, $800 millones de multas, ¿verdad? Entonces, cuando empezaron a surgir eso, de repente ellos vieron que era un problema grande, o sea, el riesgo que corrían era grande porque le podían penalizar, le podían poner multas grandes, y empezaron a cortar. O sea, si el riesgo es tan grande, entonces vamos a tener que elegir con quién vamos a trabajar, aquellos que nos garanticen de que no vamos a tener este tipo de riesgos, ¿verdad? Y obviamente que país pequeño, más cosas, si tu negocio luego es pequeño y el riesgo es grande, el riesgo, o sea, la probabilidad es mucho más complicado. Entonces, bancos pequeños, en países pequeños, peor todavía, ¿verdad? Hay bancos que no tienen corresponsales todavía hoy, por ejemplo. Hay otros bancos a quienes se les cerró, que quedan con un banco corresponsal en Nueva York, por ejemplo. Uno, si ese te cierra, está afuera, ¿verdad? Estamos en una situación compleja ya de estos 5 años, entonces, y eso que estamos sería en la lista de lo que supuestamente estamos haciendo un buen trabajo en prevención de lavado de dinero. Sí. O sea, si caemos en la zona gris, hay que ver cómo reaccionan estos bancos. Hasta ahora es una Con amenaza. esta situación estamos bien. Con lo que está, con lo que usted está comentando, claro. estamos bien. Si Sí. pasamos a la zona gris, no sé cuál va a ser el resultado. O sea, el riesgo es grande. Y si no se pueden hacer pagos internacionales, el país queda aislado. Es como que a Venezuela le aíslan ahora, Claro. no puede hacer pagos, es un problema. O sea, la economía cae catastróficamente. Claro. Las penalizaciones que le pusieron a Irán, por ejemplo, hace unos años atrás, para la economía iraní fue catastrófico. O sea, uno no puede funcionar, la economía del país no puede funcionar si no tiene capacidad de pagos internacionales. Es un riesgo importante, ¿verdad? A la gran 7. Entonces, realmente el sistema financiero puede verse sumamente afectado. De hecho, ya está afectado, pero puede ser mucho peor. Está afectado el sistema financiero. Nosotros hemos impulsado mucho que se apruebe esta ley que elimina las acciones al portador, por ejemplo, porque ese era un tema muy complicado, ¿no? Si no sacábamos esa ley, ya hace rato estábamos con problemas, no por Gafilat ni por Gafi. Es porque esa ley necesitábamos identificar quiénes son los beneficiarios de las sociedades, ¿verdad? Ese fue un tema súper crítico y muchos senadores no entendían. ¿Cómo puede ser que los americanos nos digan cómo nosotros tenemos que hacer las leyes? Pues no es así la cosa, o sea, no va a funcionar si no... Un país globalizado ya no se maneja como quieren los senadores de Paraguay, definitivamente. Bueno, y a nivel diplomático, a nivel de relacionamiento con otros países, ¿de qué manera nos afecta? Bueno, evidentemente la confianza de nuestro país se construye sobre la infraestructura legal, institucional y por sobre todas las cosas, refiriéndonos específicamente a tu pregunta, Carlos, el Gafi y Gafilat evalúan a los países sobre el riesgo y cuanto mayor el riesgo, más asignación de recursos, que no solamente son recursos financieros, sino recursos de monitoreo, los recursos vinculados a la normativa,
las instituciones que deben controlar la prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, genera toda una situación que hoy día pone en tensión, y que la demora que hubo en el mejoramiento de esa infraestructura legal hace que el actual gobierno, a través de CEPRELAT, haya presentado una batería de leyes. Y esa batería de leyes también tiene otras implicancias a nivel internacional. Paraguay está haciendo un camino que lleva más de 15 años en la construcción de un sistema económico sólido para lograr un nivel de calificación de grado de inversión. También puede afectar. Estamos a punto de lograrlo. Podríamos lograrlo. Pero esto puede complicar. Complica porque esto pone en tela de juicio el nivel de desarrollo institucional y de prevención que tiene nuestro país para no ser un antro de enjuague de activos, de lavado, de la corrupción, del financiamiento al terrorismo. Esto que sucedió en Ciudad del Este durante la conferencia, durante el Congreso, donde autoridades norteamericanas dicen, Paraguay tiene que agarrar y atender sobre el financiamiento del terrorismo, que parte de la Triple Frontera y de Ciudad del Este. Y dijeron, tráiganos las pruebas. Y volvieron a responder, cosa que es muy extraño. Pero el hecho de que vuelvan a responder ya es un llamado de atención. Y nada más y nada menos que al canciller de la Nación de la República de Paraguay, es que le vuelven a responder. Bueno, ¿cómo eso se maneja a nivel diplomático? ¿Qué significa eso? Usted que fue canciller, ¿qué significa eso? No, evidentemente hay cuestiones jurisdiccionales que son fundamentales. Nosotros tenemos, de acuerdo con lo que establece el acuerdo por el que Paraguay se suscribe a Gafi y Gafilat, tiene que tener una autoridad de aplicación que es la contraparte de esta. Esa autoridad es la Secretaría de Prevención de Lavado, CEPRELAT. La CEPRELAT, junto con la Fiscalía, junto con el sistema judicial paraguayo, a la luz del llamado de atención de las diferentes instituciones financieras en nuestro país sobre el movimiento de recursos financieros, de activos, etcétera, de sus clientes, eso se desarrollan los que se denominan oficiales de cumplimiento. Cuando hay estas alarmas de que hay una movilización de capital, de que tiene un destino no habitual, de que se producen movimientos mucho más importantes, señalan de que se tiene que intervenir, y ahí debe intervenir la justicia. Obviamente el canciller tiene una limitada capacidad de acción dentro de lo que es el campo de otro poder del Estado. Sin embargo, el gobierno siempre tiene que aclarar que la voluntad política que anima a su gestión está orientada a que estos ilícitos no se produzcan, y si se están produciendo, se tomen las medidas correctivas que son necesarias para el cumplimiento de ese marco legal y de ese compromiso internacional del país. Y en eso, por eso me refería, el grado de inversión no solamente está vinculado con el cumplimiento de las políticas macroeconómicas, está vinculado también con la confianza que genera el país para la inversión, con la previsibilidad, cómo mis instituciones sólidas van a responder ante una inversión. ¿Qué riesgo tengo yo como inversor externo de que mi capital primero fluya libremente al destino de mi inversión en el Paraguay, y luego desde el Paraguay que mi rentabilidad yo pueda repatriarla? Entonces son todas cuestiones que son sumamente importantes y muy delicadas. Aquellos países que sufrieron la penalización de entrar a la lista gris han tenido enormes desafíos durante la transición, pero también para salir de esa situación. Y esos son elementos que tenemos que considerarlos como sumamente prioritarios para nuestro país, y durante este año va a ser el evento. Bueno, estoy viendo una serie que justamente se enfoca en cómo se monitorea desde cualquier organismo de seguridad internacional los movimientos de dinero, ¿verdad? Y es al instante. Y ven cómo fluye, hacia dónde fluye, de dónde sale, quiénes son,
y hasta saben cuántas empresas se fueron creando para que se pierda el rastro de ese dinero a través de muchas empresas. Y uno empieza a entender entonces realmente cómo funciona el tema del lavado de dinero, cómo se desvían los fondos provenientes de diferentes delitos transnacionales y se van al terrorismo, por ejemplo. ¿Verdad? Y es complicado y realmente, pero es perseguible. A lo mejor no se puede rastrear, pero se sabe que está fluyendo de Paraguay, de Ciudad del Este o de donde sea, dinero a tal dirección. Y se controla. Habrá probablemente mucho de ciencia ficción, pero me imagino que usted que está en el sistema económico y sabe esto, usted que está en el sector diplomático, me imagino que es así. Claro, obviamente, en el caso de Estados Unidos, donde prácticamente todas las transacciones fluyen a través de algún banco de ellos, obviamente que ellos tienen capacidad de monitoreo global, digamos, ¿verdad? A nivel local, obviamente los que manejan los sistemas de transacciones interbancarias, obviamente que tienen capacidad de monitoreo. El Banco Central, en nuestro caso, que es donde está concentrado el sistema de transferencias interbancarias, ¿verdad? Pero yo creo que lo que se está agotando este modelo de informalidad que nosotros estamos tan acostumbrados en nuestro país por décadas, ¿verdad? No podemos seguir con esta informalidad que tenemos, ¿no? Cuando usted dice informalidad, ¿qué se refiere? Estoy hablando de la informalidad tributaria. O sea, tenemos que transparentar las transacciones económicas en el país. ¿Por qué Ciudad del Este es un problema? Porque hay informalidad en las transacciones económicas de Ciudad del Este. Entonces se mezcla el comercio fronterizo de traer celulares, qué sé yo, de China y vender a los brasileños. De repente alguien te aparece que te inventa factura de que supuestamente trajo producto de China y supuestamente le vendió a brasileño, pero eso fue una transacción inventada, factura falsificada. Entonces te lavan dinero de esa manera. Eso es lo que dijo esta gente que vino en la conferencia aquella, ¿verdad? Que hay empresas en Ciudad del Este montadas que supuestamente importan electrónico para vender a Ciudad del Este. Están inventando todas las transacciones. Esas cosas no podemos permitir, no solamente porque yo creo que es malo luego, ¿verdad? No podemos vivir de eso. ¿Qué es el lavado de dinero? Para que la gente, en un caso así concreto y corto, para que la gente entienda, ¿qué es el lavado de dinero? Y lavado de dinero, por ejemplo, es las operaciones de corrupción que hubieron en el caso de Petrobras, por ejemplo, en el Brasil, que alguien sacó plata de una empresa pública, pongamos $1.000 millones que alguien sacó. Eso tenés que vos blanquearlo. Hay que blanquear. Tenés que, porque para que puedas vos presentar eso a la sociedad, tenés que blanquearlo. Para que entre en el circuito financiero normal, ¿qué se hace? Y se hace, por ejemplo, de que inventás transacciones que no existen para que justificar que supuestamente ese dinero tiene un origen que es legal. Por ejemplo, esto es el importo de China, $500 millones electrónicos que yo le vendí a los brasileños. No existe la transacción. Yo inventé eso trayendo factura falsa de China para justificar una transacción que no existe. De esa manera blanqueo la transacción supuestamente pagando importaciones a China por $500 millones. Alguna vez me explicaban que los narcos, por ejemplo, compran propiedades. Compran propiedades, ¿verdad? Con el dinero. El arte. Claro, compran propiedades por 3 millones. Por ponerle una cifra, $3 millones, compran propiedades. Pero venden por 1.500 millones. Y ya lavaron 1.500 millones. Así es. Efectivamente. Ese ¿verdad? Es uno de los mecanismos. Compran, pero venden por 1.500. Entonces ya blanquearon 1.500 millones. Perdieron 1.500, sí, pero blanquearon 1.500. Eso va básicamente. Claro, en el caso de las propiedades es otro típico. Uso el ejemplo nuestro que es de Ciudad del Este, que es donde hay grandes volúmenes donde vos podés lavar mucho dinero, ¿verdad? En las propiedades aquí no hay mucho por hacer. Pero en Ciudad del Este los movimientos son grandes. Muchas cosas puedes esconder ahí, digamos, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué va a pasar con Venezuela? Es decir, la situación de Venezuela, le pregunto concretamente, va aumentando la tensión, ¿verdad? Cada uno es caprichoso, probablemente tiene que mostrar señal de fuerza, de que es el que tiene la fuerza, y vamos a llevar tropas acá. Y sale Rusia y dice, no. Si ustedes intervienen en Venezuela, va a ser como una agresión a Venezuela. Sale China, dice también, China considera que va a ser una agresión. Y Trump dice, bueno, pero yo no voy a permitir que en Venezuela no se reconozca a Guaidó. Es decir, esto puede llegar a un punto de enfrentamiento bélico.
¿El caso Venezuela puede llevar a una tensión hasta el punto de un enfrentamiento bélico? La realidad es que ahí tenemos tres variables fundamentales. Por una es la situación en la que está Nicolás Maduro, Sí. que es una autoridad no reconocida por la ilegitimidad del acto eleccionario que lo condujo a él a asumir el 10 de enero pasado como presidente de la República, y la Asamblea de la Nación, que es el otro actor que designa a Guaidó como presidente previsional o encargado, como denominan en este caso en la Constitución venezolana, para conducir el proceso de transición hacia una elección más transparente. De por medio tenemos los ciudadanos venezolanos que están sufriendo una situación de hambre, así mismo, de gran desabastecimiento de medicina, de una situación de penuria y realmente de situación humanitaria sumamente deteriorada. Están los intereses de, por una parte, los países que promueven la democracia y que han entendido de que Venezuela tiene que ser fortalecido en su proceso democrático, y reconocen a Guaidó como presidente en una transición de la construcción democrática. Nosotros en pocos días más vamos a celebrar los 30 años del advenimiento de la democracia. Bueno, más o menos una situación en la que en ese momento el presidente Andrés Rodríguez convoca un proceso electoral que conduzca a una formalización del sistema democrático en Paraguay. Bueno, eso es necesario con tintes distintos hoy día en Venezuela. Después tenemos los países que aceptan al régimen y que tienen intereses. Sí, tienen muchos intereses económicos en el lugar. En el caso de China, que China no se ha pronunciado sobre el sistema de reconocer a Guaidó o de reconocer a Maduro, porque tampoco China tiene autoridad democrática para hablar sobre esta materia. Pero sí tiene intereses por más de 80.000 millones de dólares. Rusia tiene intereses por más de 60.000 millones de dólares. Y Cuba, que vive de Venezuela. Cuba, que necesita la inyección económica de esa economía, y que también está muy motivado con que uno de los modelos que ellos han promovido como el sistema populista tenga realidad todavía en América del Sur. Entonces, las tensiones son importantes. El reconocimiento internacional mayor está al lado de Guaidó. Al lado de Guaidó. Guaidó tiene, por lo tanto, a través de una serie de medidas económicas que tomaron los países de la Unión Europea, el Parlamento Europeo acaba hoy de reconocer. Exacto. Los países de América Latina, excepto México, Bolivia y Uruguay, han reconocido a Guaidó. Y entre Estados Unidos, los centros financieros como los de Londres han incautado las cuentas de Venezuela y probablemente la de Nicolás Maduro y algunos jerarcas del régimen. Entonces, tenemos a Guaidó con una fuerte posición institucional, constitucional y hoy día con soporte económico y financiero de ser él reconocido como autoridad máxima del país, y a un presidente que concluyó su mandato en la elección anterior, pero que esta es discutida, que es Nicolás Maduro, que se atribuye la presidencia, pero que tiene todo el poder militar formal en el país. Esa tensión es brutal, porque en el medio está una sociedad que vive. Sí, que vive. En el medio está una sociedad que tiene necesidades de alimentarse, de tener servicios de salud, de tener energía. La medida que acaba de tomar Estados Unidos contra PDVSA va a impedir que Estados Unidos envíe, por ejemplo, todo el material de los solventes que hacen de que Venezuela pueda utilizar el petróleo como combustible para movilizar el transporte.
Entonces Venezuela va a ir quedando cada vez más restringida, Y más desabastecida. desabastecida en todos los elementos y variables, y es allí donde hay que encontrar un equilibrio de... ¿Usted qué de cree que atención. mantiene a los generales leales a Maduro? Son los negocios. Son los negocios, son los intereses y son las alternativas de salida. Es decir, ahí se está hablando de lavado de dinero derivado de la corrupción, del narcotráfico, del negocio del contrabando, Sí. del permiso de importación de productos, del manejo de la medicina. Es decir, se están hablando de negocios multimillonarios y que tienen depositados en paraísos fiscales donde pueden asegurar el retiro. Ahora bien, si ellos no encuentran una salida satisfactoria a sus necesidades y al mantenimiento de esta plenitud económica, probablemente no tengan mucho incentivo de abandonar el poder porque van a ser perseguidos. Ahí estuvo inteligente Guaidó en promover una amnistía Sí. o proponer una amnistía No tuvo la aceptación que se esperaba. que no tuvo el impacto, pero sí, por ejemplo, no es nada menor que el agregado militar en Washington haya llamado a sus colegas, a sus camaradas militares, que algunos diplomáticos hayan dado un paso importante en reconocer a esto. Pero yendo a la esencia de tu pregunta, la tensión es tan grande que realmente puede haber un enfrentamiento civil que de hecho viene ocurriendo desde hace algún mucho tiempo y ocurrió durante la semana pasada en que se destapó este evento donde hay más de 26 muertos. Más de 40 muertos, ok. Así mismo. Entonces son cifras muy alarmantes. Bueno, qué pena para un país tan grande como Venezuela y tan rico hasta hace 15, 20 años atrás. Bueno, señores, esa clase, me encantó la clase sobre Venezuela. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Me encantó la clase sobre lavado de dinero para que la gente entienda. Muchas gracias. También sobre el tema Gafi. Da gusto hablar con gente que sabe y ha sido un placer que ustedes hayan estado conmigo. Realmente. Gracias por venir y espero, como ustedes saben, la administración le espera para su cheque correspondiente. Gracias, don César Loreto. A la vuelta de la pausa, ¿qué pasa con los Zacarías Irún? A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, doctor Ricardo Preda? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a la audiencia. Intenté por todos los medios que vengan los fiscales, pero están en Ciudad del Este, le recusaste a uno, no puede hablar entonces, pero gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Así que yo voy a ser de fiscal hoy. Ok, está bien. Bueno, está bien. ¿Qué está pasando con los Zacarías? Bueno, la Fiscalía formuló acta de imputación en Asunción con relación al senador Javier Zacarías Irún y con relación a la... ¿Por qué motivo? Por declaración falsa en ambos casos, tanto para la licenciada Magleo como para el doctor Zacarías Irún. Y en Ciudad del Este formularon imputación contra Sandra Magleo y otras personas que están vinculadas a la Municipalidad de Ciudad del Este, funcionarios y también un ex intendente interino. Ellos fueron imputados por lesión de confianza en el marco de contrataciones de una publicidad, tema de publicidad. Básicamente en eso se trata las imputaciones. Nosotros reclamamos la ilegalidad de la investigación debido a que la denuncia que motivó esta investigación era una réplica de una denuncia que en su momento ya fue desestimada. Y según nuestras reglas, eso no se puede volver a investigar hasta tanto el juez que ordenó la desestimación ¿Y si hay hechos ordene nuevos? la reapertura. Sí, y ahí solicita la reapertura. Si hay hechos nuevos, el Bueno, fiscal... es lo que explicaban los fiscales hoy. Sí. Por lo menos la fiscal Aguemo, con quien hablamos por radio, hoy explicaba que hay hechos nuevos. Sí, ahora solicita la reapertura 5 meses después y luego de realizar todas las diligencias. El chiste de la ley, o por decirlo de alguna manera, y el objeto de la ley es que
uno no puede ser investigado hasta tanto el juez ordene la reapertura, o sino cuál es el sentido de la decisión judicial por la cual se desestima. Y acá justamente tocando lo que es la posición de la Unidad de Delitos Económicos, traigo una resolución judicial del 3 de enero del 2019 y lo bajé de Facebook porque el presidente Nicanor Duarte Frutos había alzado él mismo en su perfil la resolución por la cual se ordena la desestimación de una denuncia que habían promovido en contra suya. En contra de él. Bueno, un fiscal de delitos económicos dictaminó y el juez hizo lugar, desde mi punto de vista, de manera correcta a la desestimación, diciendo que ya había habido una desestimación y no había absolutamente nada para la reapertura. Entonces, el fiscal no hizo ningún acto de investigación. O sea, el fiscal no puede hacer los actos de investigación y después de 5 meses pedir la reapertura, sino justamente para hacer los actos de investigación primero tiene que pedir la reapertura. En este caso, el fiscal directamente pidió la desestimación, sin hacer ningún acto de investigación. Porque si no, como en este caso de los Zacarías Hirum, en este caso los fiscales podían haber solicitado todos los cheques que firmó, sería un absurdo, ¿verdad?, que firmó el presidente Duarte Frutos en su momento como en su cargo, y sería totalmente un absurdo. Pero ¿para qué está la desestimación? Para que haga lo que se denomina cosa juzgada formal. Es decir, ¿por qué formal? Si fuera material, significa que nunca más se puede reabrir. Si es formal, significa que se puede reabrir si hay hechos nuevos. Ahora, ¿por qué se desestimó la denuncia contra Javier Zacarías Hirum? Porque la fiscal que tuvo el caso en ese momento dijo que el hecho había prescripto, es decir, había superado más de 10 años. Exacto. ¿Cuál es el hecho nuevo que cambia esa hipótesis de prescripción? La fiscal superior, en este caso la fiscal adjunta, había dictaminado que ratificaba lo que decía la fiscal inferior y le agregaba que la conducta siquiera era típica porque el señor Javier Zacarías Hirum no tenía la cualidad de funcionario, creo que en los últimos 11 años en ese momento que se dictó la desestimación. Entonces, para hablar de hechos nuevos, no se trata de nuevos bienes y ese tipo de cuestiones, sino que haya variado esa circunstancia que motivó la desestimación. Javier Zacarías Hirum no es funcionario desde el 1 de julio de este año. Sí, pero se puede encontrar, de repente pueden aparecer casos nuevos relacionados con una investigación anterior también. No, pero lo que pasa es que el motivo de la desestimación anterior fue la prescripción. Distinto es que la Fiscalía, por ejemplo, haya desestimado por una cuestión y diga, mira, desestimamos porque no existió perjuicio patrimonial y después hay una nueva información que surge que sí existió un perjuicio patrimonial. Entonces, reabre con esa nueva información. Acá el motivo de la desestimación fue la prescripción. ¿Cuál es el hecho que varió para que ahora digan que eso no está prescripto? Porque ese es el objeto de la desestimación. Ahora, y para que quede claro, nosotros no nos opusimos nunca a la investigación y en mi primera presentación oficial ante la Fiscalía, yo mismo le dije, mismo le advertí a la Fiscalía. Explícame ustedes por qué los abogados, pues ya hablo de los abogados, no solamente. ¿Por qué los abogados dicen, no me opongo, pero recusan a los fiscales? No opongo a la investigación de mi cliente, pero recusan a los fiscales. Bueno. ¿Por qué se busca muchas veces que las cosas prescriban, no que se demuestre la inocencia o la culpabilidad de una persona? Bueno, en primer lugar, yo no formulé ninguna recusación en esta causa. ¿Y a René Fernández quién le recusó ahora? Le recusó Sandra Magleo con el patrocinio del doctor Villalba, quien les asesora en las actividades de la intervención. Independientemente a eso, la cuestión es la siguiente. René Fernández fue recusado, no, por ejemplo, a Guemo, o sea, es decir, no había ninguna intención de paralizar el proceso, por eso quedó la fiscal que de hecho en ese momento tenía más antigüedad en el caso, porque René Fernández había estado en algún momento y había vuelto después. René Fernández fue recusado porque tenía una vinculación con Carolina Llanes y Sandra Magleo acababa de denunciarla a Carolina Llanes en una causa en Ciudad del Este. Entonces ella decidió que habría que recusar al fiscal, pues uno dudaría de la objetividad del fiscal. ¿Por qué el caso? Carolina Llanes fue en un momento dado abogada de René Fernández. Para mí eso en sí mismo no tiene ningún problema. Ahora, Carolina Llanes en otra causa, cuando abogaba por personas vinculadas a una investigación relacionada te acordarás, a la financiación de la campaña política de las internas coloradas por Itaipú entre Blanca Ovelar y Castiglioni, allá por
la doctora Llanes había ejercido la defensa de algunas de las personas investigadas y había recusado a los fiscales Yusi y Arrey, argumentando como punto para la recusación de que ella había sido abogada de ellos y que eso generaba una relación de amistad. O sea, tomando las palabras de la Cuando propia eso Carolina, era ella fiscal. abogada particular. Lo cual lo tiene, obviamente yo no conozco los detalles de aquel caso, pero ella estaba en su derecho de formular esa recusación. Pero según sus propios dichos, ella era amiga de las personas a quienes defendía. Y en ese mismo contexto, la señora Sandra Manleo consideró que, como había también defendido a René Fernández, bueno, existiría esa misma relación de amistad. Entonces... Pero eso no es causal para recusarle. Bueno, No es causal para recusarle, doctor. Es decir, si yo estoy seguro de que soy inocente, puede venir con la interventora, puede venir, no sé, alguien a quien que le defendió la interventora, pues si yo soy inocente, presento todos los documentos, me pueden traer, no, y ahí yo le respondo todo. Carlos, si en Paraguay fuera tan fácil que uno cuando tiene la razón te la van a dar, seguramente los abogados no tendríamos trabajo, porque en realidad en los procesos penales en Paraguay dependen mucho según quiénes son las personas involucradas, y justamente por eso te traje esta resolución donde en una misma situación la unidad de delitos económicos dice una cosa y en la otra dice otra cosa. 180 grados. Sí, entonces te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué caso ese es? Ese es el caso de Nicanor Duarte Frutos. Ajá. Aclaro, yo no estoy criticando esta decisión. Es más, la alabo y creo que es correcta. Te digo otro caso, por ejemplo. Hace poco, y acá viene el tema cuando hablamos de la justicia mejora y el efecto que puede tener eso para el país, hablábamos del GAF y ese tipo de cuestiones. Al extranjero que va a venir a invertir al Paraguay no le importa si le imputan o no a Zacarías Irún o a González Dar. Lo que le importa es si hay seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica, sí. Entonces, cierto. Que nosotros queramos vender que la justicia en Paraguay mejoró porque le imputaron a esto o a aquel, realmente nos estamos engañando. Un extranjero va a creer que hay seguridad jurídica en Paraguay cuando ve que se aplica la ley sin mirar a quién. Así mismo. Bueno, en Paraguay no es así. Y ya te puse el ejemplo de... Pero también es un motivo de atracción para no precisamente para los inversores legales, ¿verdad? Pero que tener una justicia así vendible. Bueno, pero realmente ese tipo de inversión que no es la de origen lícito, claro, no es un buen tipo de inversión porque es una inversión ficticia. Totalmente. Y eso se explica porque hay gente incluso que pretenden justificar lavado de dinero diciendo que hay inyección de capital y eso es algo peligroso de instalar porque en realidad eso es un fraude. Es decir, una persona puede venir a lavar su dinero y como lo decías antes con los ministros Ramírez y Barreto, vienen a invertir, por ejemplo, en un canal de televisión. Ellos tienen $100 millones que obtuvieron del narcotráfico y ellos no necesitan convertir 100 en 120, que es lo que haría un comerciante, ¿verdad? Tratar de ganar dinero. Ellos lo que necesitan es tener algo que puedan introducir en el sistema financiero. Entonces no les importa que esos 100 se conviertan en 40, pero que lo puedan utilizar. Claro. Entonces van a venir a armar un canal de televisión, le van a pagar seguramente más a los periodistas, van a bajar los valores de la publicidad y va a hacer que todos los demás canales tal vez quiebren y después ellos cuando laven todo su dinero se van y se quedan los de ese canal y los otros que estaban en otros canales quedaron sin trabajo y también los de este. Entonces el lavado de dinero es muy peligroso y peligroso es creer que instalar fondos de origen ilícito puede hacer que la economía del país mejore, porque esos fondos son totalmente ficticios y cuando ellos terminan de lavar se van y dejan un tendal de heridos y muertos por el camino. Así que... Pero a ver, resumiendo, ¿cuál es el motivo principal? No hay otro, solamente la declaración falsa, la declaración falsa, causa de la imputación. Sí. En Ciudad del Este es por lesión de confianza y en Asunción. Sí, pero porque piden el desafuero. Sí, piden el desafuero porque eso es obviamente un paso automático, digamos, del procedimiento cuando es imputado un legislador. O sea, eso es algo que el juez... ¿Qué es una declaración falsa? Y bueno, es básicamente mentir ante órganos que están encargados de recibir declaraciones juradas. Dice el Código Penal y hay que ver en el contexto en que lo dice. La prueba es un hecho punible contra la prueba testimonial. Y ahí viene seguramente la discusión que vamos a tener con la Fiscalía de qué se trata realmente la declaración falsa contenida en el Código Penal y también qué
que ellos sostienen como que es una falsedad, en el caso concreto del senador y de la licenciada. Así que vamos a ver en el transcurso del procedimiento cómo... Pero ellos pueden demostrar el nivel de vida que llevan. Sí. Pueden demostrar que con plata legal, lícita, nosotros hemos tienen el nivel de vida que tienen, esas propiedades que tienen en el exterior, las que tienen acá. Aparte fue muy llamativa también la forma como no supo cuánto costaba la avioneta que tenía, por ejemplo, ¿verdad? No, nosotros tenemos, primero, la cuestión de sus ingresos. Nosotros hemos presentado las declaraciones de IVA y todas las declaraciones impositivas que demuestran que la pareja en los últimos 10 años han tenido ingresos que superan los 35.000 millones de guaraníes en el país. Es decir... ¿Qué mensuales? No, en total, en los últimos 10 años, ingresos superiores a los 35.000 millones. 35.000 millones. Sí, sumando todos los ingresos, porque ellos tienen ingresos por ¿Y producto de alquileres. qué? Producto de alquileres, en el caso de la licenciada Magleo, y ahí viene la cuestión. ¿Cómo tienen tantas casas para alquilar? Bueno, te doy un ejemplo. Todas las propiedades de la señora Magleo fueron adquiridas antes de que ella sea intendente, por ejemplo, hace más de 10 años. Es más, 2 de las propiedades la heredó. ¿Y qué trabajaba la licenciada? Sí, la licenciada Contadora. para contadora. Sí, ¿Y contadora con la pública. contaduría pudo comprarse todo? Bueno, primero, heredó algunas de sus padres. Ella perdió a sus padres cuando tenía aproximadamente 11 años. Heredó un inmueble en Asunción y luego hicieron una separación de bienes con el doctor Zacarías Irún en el 2001, es decir, hace más de 18 años. Y ahí también ella se quedó con algunos inmuebles. Todos los inmuebles que tienen son aproximadamente, el último adquirido desde el 2006, es decir, ¿cuántos inmuebles de hace 3 tiene? años. Creo que la licenciada tiene 5 o 6 inmuebles. Uno en, ¿Y el senador? en Asunción y tiene 10, 12 más o menos. No tengo ahora los números. 10, 12 en Paraguay. Sí. No, sumado a los que tienen en el Lo que exterior. tienen en el exterior. Porque acá hay que aclarar, ellos tienen separación de bienes y esos inmuebles que aparecen en las publicaciones periodísticas son del senador Zacarías Irún, no son de la licenciada. Si ella aparece en los contratos es simplemente como cuando se relata que dice comparece fulano de tal acompañado de, no que la otra persona también sea, digamos, propietaria del inmueble. El único propietario de todos esos inmuebles en el exterior es el senador Zacarías Irún. Y los únicos inmuebles que tienen en el exterior son 3 departamentos que tienen en el Brasil. ¿En el Brasil? ¿En ningún otro No, país? en ningún otro país, a pesar de que hay obviamente personas delirantes que comienzan a decir que tiene edificios en algunas ciudades europeas. Bueno, si la Fiscalía quiere seguir todas las pistas, por más delirantes que sea, la pueden hacer seguro. Estoy seguro que no van a encontrar. De hecho, que ahora recién ellos están pidiendo la cooperación internacional de la justicia brasilera y estoy seguro que se van a llevar una sorpresa porque por lo que vi en la imputación, ellos hacen mención a un departamento en Brasil que ya no le corresponde al señor Zacarías. ¿Ya vendió? Sí, ya vendió antes, ¿verdad? Y las publicaciones obviamente ¿Antes se cuánto refieren... tiempo atrás? Y hace 3 o 2 o 3 años, ¿verdad? Antes de que declare. Recuerden que él asume una función pública recién ahora, en julio del 2018, cuando él asume como senador. Antes de eso, la última función pública que ocupó... Sí, fue en el 2007 y ahí, bueno, se candidató para... Y le reemplazó a su señora y después... Como interina primero y después ganó, las elecciones. Sí. Ahora, ¿y cuándo él empieza a aportar para renta y compañía? Bueno, eso yo había explicado en su momento. El senador Zacarías Irún ya estaba inscrito en la renta comercial, antes incluso que haya renta personal. Antes, recuerden que en agosto del 2012 entra en vigencia el impuesto a la renta personal y los que llegaban a cierto rango incidido iban entrando, ¿verdad? Bueno, algunos fueron entrando antes por el rango, otros fueron entrando después. Entonces, en ese momento, el senador Zacarías Irún, y hasta hace unos meses, que entramos justamente nosotros a asesorarle, todos sus ingresos, tanto los ingresos comerciales como los ingresos personales, los declaraba bajo la figura del impuesto a la renta comercial. Y no lo hacía bajo, o sea, en el impuesto a la renta personal uno no declara los ingresos por alquileres. ¿Y qué empresa tenía? Y la de alquileres, porque eso es una empresa unipersonal. O sea, cuando uno se dedica a alquilar inmuebles, es una empresa unipersonal, aunque no sea una sociedad, aunque sea Pero él que era una inmobiliaria.
Sí, es una empresa unipersonal, o sea, es con mi RUC, con mi número de cédula, mi RUC, y es una empresa, ¿por qué? Porque hay una intervención, no solamente, no es un trabajo Claro, una profesional. intermediaria, sí. Claro, no es un trabajo profesional. Entonces, Pero él no intermedia. ¿Él era un intermediario o solamente No, alquilaba no, solamente sus sus propiedades? propiedades. Pero ¿Y igual, cuántas propiedades tenía para alquilar? y 10 más o menos. ¿Y cuánto de eso le daba de renta? Por un lado tenía las rentas de alquileres y por otro lado tenía los ingresos como abogado. Y él Trabajó como abogado. Sí, sí. De hecho que en uno de los allanamientos encontraron unos cheques de la década del 90, como los abogados que ¿Cuánto hacen... tiempo trabajó como abogado? Y él trabajó, antes de ejercer la función pública, trabajaba como abogado. Y luego de terminar la función pública, siguió trabajando de abogado. De hecho que la Fiscalía incautó todas las documentaciones contables de él y ahí pueden encontrar las facturas que él emitió a sus respectivos clientes. Así que la Fiscalía tiene todos los elementos en su poder para validar cuáles fueron sus ingresos como abogado y también cuáles fueron sus ingresos como una persona que se dedica Usted que está en el alquilar sistema de propiedades. justicia, ¿no confía en la justicia? Yo particularmente no confío. O sea, para mí en Paraguay no hay por seguridad qué? jurídica. ¿Y por qué? Te voy a poner un ejemplo ya Ya que sé, estamos... ¿por qué abogado en un país con donde no confía usted en la justicia? Y lo que pasa es que esa es la profesión que elegí cuando salí de mi ciudad natal. Bueno, decidí, vine a Asunción y dije voy a estudiar Derecho, pues yo creo que en aquel momento creía que me gustaba la política, ¿verdad? Pero después me terminé decantando por el Derecho y me dedico a esto y lucho todos los días para que en Paraguay haya seguridad jurídica. No para que le caiga bien a nadie, sino para que haya seguridad jurídica, porque eso es lo que va a traer beneficios al país. Tenemos un potencial enorme como país, pero al faltarnos seguridad jurídica. Te doy un ejemplo, ya que estamos en este tema del GAFI. Con bombo y platillo se anunciaba que se ingresaban un paquete de leyes al Congreso los 3 poderes, Sí. entre ellos penalizando el soborno privado. Yo tengo un cliente que la justicia paraguaya dijo que se tenía que ir extraditado y el pedido de extradición era por soborno privado. Y ahora el gobierno está diciendo que esa es la ley que nos falta para cumplir con las recomendaciones internacionales. Eso es no tener seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque finalmente depende de quiénes son los, como en este caso y en otros muchos casos, depende de quiénes son los intervinientes en el proceso o de qué posición tiene en ese momento la historia, porque tal vez en un momento dado uno es una persona que está vinculada a los grupos de poder y la justicia se comporta de una manera. En otro momento no ¿A está... usted le transmite, a ver, por osmosis me parece que se le está transmitiendo el discurso de Javier Zacarías? No. Él dijo lo mismo hoy. No. Primero, yo pienso eso porque nunca me he dedicado a defenderle a los poderosos cuando estaban en el poder. Prefiero defender a las personas que realmente están luchando contra posiciones de poder. O sea, uno puede decir, Javier Zacarías Irún es un senador. Sí, pero un senador de un grupo que actualmente está en la llanura. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me va a responder con honestidad? Sí. ¿Usted chicaneó alguna vez en los procesos? Chicanear, ¿a qué uno le llama chicana? ¿A qué usted le llama chicana? ¿Sabe? Enturbiar un proceso, presentar, hacer presentaciones, incidentar el proceso, alargar el proceso. En 10 años de ejercicio continuado, después de salir del Ministerio Público, he presentado 3 recusaciones. ¿Qué piensan firmado. los abogados chicaneros? Lo que pasa es que primero hay que saber, hay que conocer el caso, porque resulta que hablar de chicanas cuando uno no conoce el caso, eso es peligroso porque uno puede estar planteando un requerimiento que desde su perspectiva No, pero corresponde. teniendo en cuenta lo que es la justicia paraguaya, ¿verdad? Y todo lo que usted dijo, ¿por qué no confía en la justicia paraguaya? Es decir, Porque no hay seguridad jurídica. perfecto, pero mucho de la falta de seguridad jurídica es también por las chicanerías, que son presentadas y aceptadas justamente por los otros organismos de ese sistema de justicia del que usted y yo desconfiamos. Claro, lo que pasa es que las instituciones tienen que ser fuertes, Carlos. O sea, las instituciones, cuando hablamos de instituciones fuertes, y acá en Paraguay se dice, el funcionario tiene que ser valiente, y siempre aclaro lo mismo. Valiente no es solamente aquel que imputa a un senador, valiente también es aquel que dice, por más que la opinión pública o por más que los medios poderosos estén en un sentido, realmente en este caso yo no tengo elementos para sostener una posición contra esta persona. Eso es ser valiente. Comparto. Y cuando una Corte Suprema de Justicia se conforma durante la feria, porque hay un titular de un diario solamente para suspender a un juez que ya está suspendido,
y hay otros jueces que también están con suspensión del jurado, pero no ejecutaban porque eso no salió en publicado, demuestra si realmente nuestras instituciones son fuertes o son débiles. Obviamente, si se reúne durante la feria la Corte Suprema para decidir algo que tuvo que haber decidido antes, porque un diario publicó, bueno, eso significa que las instituciones no son tan fuertes y se pueden dejar guiar por una publicación y tomar decisiones. ¿Los abogados se aprovechan de ese tipo de jueces? Bueno, yo particularmente no, porque casi siempre estoy del lado que no es popular, ¿verdad? O sea, estoy del lado seguramente impopular. Pero usted sabrá también, es decir, justamente por lo que está explicando, conoce lo que es el derecho, y bueno, ¿usted cree, hay abogados que se aprovechan de la debilidad de los jueces? En ese sentido, las publicaciones. De las publicaciones, de que son vendidos, de que son comprables, de que son corruptos, etcétera, etcétera. Han habido unos audios que han corroborado definitivamente que hay personas que se dedican a ese tipo de actividades y la Fiscalía ha llevado adelante investigaciones, aunque a mi parecer no están todas las personas que deberían estar procesadas, pero bueno, hay funcionarios justamente del Ministerio Público que aparecen en esos audios y ninguno de ellos aparecen en estas acusaciones de la Fiscalía. Entonces, sí, definitivamente existe eso. Particularmente no es la forma en la cual trabajo. O sea, yo particularmente no estoy vinculado a ningún grupo de poder y ejerzo la profesión con las herramientas que he obtenido a lo largo de mis años de estudio y de profesión. Bueno, por último, porque ya me están haciendo ruido. Usted sabe quién me hace ruido, sí, ¿verdad? sí, Sabe sí, quién sí. es. Bueno, entonces le tengo que respetar. La última pregunta no tiene nada que ver con el caso, Sí. pero sí por la experiencia que usted tiene en el tema del lavado de dinero. La pregunta que le hice a los dos exministros, ¿de qué manera el entrar en la zona gris por el Gafi es perjudicial para Paraguay? No, eso puede ser catastrófico para la economía paraguaya porque los bancos corresponsales, que son aquellos que intermedian entre aunque yo vaya a enviar dinero a Colombia, el dinero vaya a Nueva York en realidad, o sea, no físicamente, sino a través de una transferencia electrónica y de Nueva York va a ir a Colombia o a cualquier otro país. Incluso cuando va a Buenos Aires puede ir a través de un banco corresponsal en Estados Unidos. Si Paraguay cae a la lista gris, los bancos corresponsales más serios no van a querer tenerle como cliente a un banco paraguayo. Y eventualmente los bancos corresponsales que tengan clientes de bancos paraguayos le va a cobrar seguramente una tasa mayor, porque mayor es el riesgo de hacer negocios con un país que está en la lista gris. Y eso va a hacer que suba el valor de las transacciones y eso obviamente afecta la economía. Y un país como el nuestro que remesa y recibe constantemente dinero va a ser bastante afectado por esa situación. Y también grandes empresas multinacionales van a considerar no radicarse en el país si es que estamos en una lista gris. En una lista gris. Bueno, es para pensarlo. ¿No pensó, por último, en algún momento que esta situación del Gafi justo viene en estos momentos y coincide con el tema de los Zacarías? No, porque las evaluaciones del Gafi están planificadas con muchos años de anticipación. Es más, Paraguay... ¿Usted no ve una posible...? No, porque Paraguay... No. La planificación de las evaluaciones son anteriores. Es más, Paraguay había pedido una prórroga y nosotros creo que la hemos obtenido, creo que de un año. Sí. Y, o sea, la evaluación del Gafi no está vinculado al caso de Zacarías. A ninguno de los procesos. No, porque definitivamente es una evaluación que viene de un órgano internacional y están planificados con anticipación. Doctor, gracias por venir. A las órdenes. Como siempre, un placer charlar contigo. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.